aquí, aprovechando justamente la pregunta que hizo Carlos al final, ¿verdad? Si hay modelos de optimización que tomen en cuenta el cambio climático, bueno, eso es lo que vamos a hablar. Bueno, la primera diapositiva está en español, las otras van a estar en inglés. Quería comentar que eso es un trabajo que fue realizado en conjunto con varios colaboradores. Aquí tenemos el profesor Federico Babonó, que es parte del proyecto, la profesora Francisca Jalil Vega también es una profesora que es parte del proyecto. Tenemos a Francisco Ferrada, que recién se graduó de su magíster en Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones, Arturo Fuentes, alumno del mismo programa, y también con Esnil Guevara, que es el alumno del doctorado en Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones, que está, de hecho, va a defender su tesis posiblemente el próximo mes. Entonces, esa es una compilación aquí de distintos trabajos de lo que voy a discutir. Entonces, es parte del proyecto Anillo, ¿verdad? Como Eduardo comentó, también es el nombre oficial, pero nosotros lo llamamos proyecto OREC, porque es Operation Research in Energy and Climate Change, y esta es la página por si están interesados en ver más información sobre el proyecto. Bueno, entonces, como comentaba Eduardo, ¿verdad? El cambio climático es una realidad actualmente. Entonces, ustedes posiblemente han visto, salen noticias casi todos los días actualmente, ¿verdad? Sobre las consecuencias del cambio climático, y puede ser incendios forestales, ¿verdad? Sequías enormes, no solo en Chile, pero en otras partes del mundo, hasta en Brasil ahora, que es un país normalmente muy húmedo, tiene problemas de sequía, huracanes, ¿verdad? Entonces, hay muchos temas, muchas consecuencias del cambio climático. De hecho, hay talvez ustedes saben, hay un consorcio de científicos, ¿verdad?, que se reúne y para hacer un informe sobre el cambio climático. Es lo que se llama el IPCC, es el Panel Internacional de Cambio Climático. Y ellos hacen un informe como a cada 5 años más o menos, diciendo cuál es la situación del clima en el planeta, cuál es la situación del cambio climático. Y recién publicaron el informe este año, de hecho, hace como un par de semanas publicaron el informe de este año, que es muy alarmante, ¿verdad? Porque justamente muestra todo el problema que existe cada vez más grave del cambio climático. Entonces, aquí yo puse 3 frases nomás, el informe es bastante más extenso, obviamente, ¿verdad? Tiene, no sé, cientos de páginas, pero aquí yo saqué 3 frases que yo creo que son bastante, que resumen bastante bien el tema, particularmente para nuestro objetivo acá, ¿verdad? El primero es decir que, bueno, el calentamiento global, ¿verdad?, va a aumentar durante este siglo, ¿verdad?, a menos que se bajen las emisiones de dióxido de carbono, ¿verdad?, de CO2. Y también de otros gases, ¿verdad?, que llamamos de greenhouse gases, pero especialmente el CO2. El segundo punto, entonces hay que bajar las emisiones. El segundo punto es, bueno, si no bajamos las emisiones, si se sigue el calentamiento global, eso va a intensificar el ciclo de agua, ¿verdad? Entonces eso va a tener más lluvias, más sequías, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que estamos observando. Entonces, como consecuencia del calentamiento global, es que vemos essa variabilidade enorme de clima, lo que me comentavam antes, ¿verdad?, de los huracanes, las sequías y etc. Bueno, entonces, el informe también dice que para limitar, ¿verdad?, el calentamiento global, y hay que bajar, obviamente, entonces el CO2, pero bajar mucho, ¿verdad? Entonces, por eso, esa énfasis yo puse yo en la frase, pero es algo que es muy importante, ¿verdad? Ellos están diciendo, bueno, hay que bajar al menos a nivel cero, ¿verdad? Bueno, aquí hay una diferencia aquí entre zero y net zero, que después vamos a comentar, que es el tema de que uno puede tener 0 emisiones o emisiones netas, cero, pero el punto es, hay que bajar a cero las emisiones de CO2 con reducciones en otros gases también. Entonces, inequívoco, ¿verdad?, lo que está diciendo ese conjunto de científicos, de que hay que bajar las emisiones de CO2, del contrario, ¿verdad?, va a seguir el calentamiento global y con todas las consecuencias que hemos discutido. Bueno, entonces, eso obviamente ha gatillado, ¿cierto?, una serie de acciones a nivel internacional. Todos los países del mundo están muy preocupados con el tema, ¿verdad?, es un fenómeno global. Entonces, está, por ejemplo, ¿verdad?, la COP, que es la conferencia que se hace a cada 2 años entre los países para discutir el tema de cambio climático.
Ustedes deben acordarse que la COP25 habría sido en Chile en 2019, pero al final tuvo que hacerse en España por el tema del estallido social acá. No fue posible organizar la conferencia. Y esa vez ahora será la COP26, va a ser en Glasgow, en Escocia. Entonces, los países se juntan para discutir el tema del cambio climático. Está el Acuerdo de París, que fue hecho en la COP21, que es posiblemente el acuerdo más importante que existe en el momento, donde todos los países se comprometieron a reducir las emisiones de carbono a ciertos niveles y posiblemente ese acuerdo será renovado, incluso con medidas mucho más estrictas, justamente en función del informe reciente del IPCC, como yo mencionaba hace poco. Bueno, a nivel más local, digamos así, ¿verdad? Entonces está la PEL, ¿verdad? Que es la planificación energética de largo plazo. Eso es algo que hace el Ministerio de Energía, que hace una planificación energética tomando en cuenta el cambio climático. Entonces piensan, ok, ¿en qué tecnologías tenemos que invertir? ¿Qué tenemos que hacer para llegar al objetivo de cero emisiones? Entonces, existe ya un plan. Entonces, lo que estamos haciendo acá es construyendo también encima de eso, de lo que ya es un trabajo que el Ministerio ya hace muchos años, el tema de esa planificación energética. Entonces, vamos a construir encima, construir sobre eso. Entonces, ¿cuál es el impacto en particular de eso en los sistemas de energía? Que es nuestro foco acá de este proyecto, como comentábamos. El foco, bueno, la consecuencia es con lo que vemos acá, ¿verdad? Antes lo que se tenían era plantas, como vemos aquí, una planta a carbón, una planta a gas y una refinería de petróleo, ¿cierto? Esa es la manera clásica de generar energía hace, no sé, quizá una década. Y obviamente eso ya no funciona, ¿no? Todas esas fuentes de energía emiten demasiado CO2, entonces ahora claramente hay una tendencia a ir a energías limpias. Entonces aquí vemos aquí una planta solar, ¿cierto? Una planta eólica y aquí una planta de solar concentrado, que es algo que, por ejemplo, en Chile ya existe, está en el norte de Chile. Eso lo que vemos acá no son paneles, ¿verdad? Eso que vemos aquí abajo no son paneles, sino son espejos que reflejan la luz solar sobre esa torre que está aquí al centro, y esa torre entonces guarda, toma toda esa energía, ¿verdad? Esa radiación que viene de los espejos, la convierte en energía e incluso la puede almacenar. Entonces es un sistema de fuente de energía bastante interesante, ¿verdad? Porque puede almacenar también. Aún es bastante caro, por eso hay una solamente en Chile, pero posiblemente será una tendencia a tener, ocupa bastante espacio también, pero posiblemente veremos otras desse tipo de plantas solares. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de planificación acá? ¿Cierto? Entonces, recuerden la charla de Eduardo, él mencionaba las distintas etapas, ¿verdad? Entonces, desde la etapa de planificación de largo plazo hasta la planificación ahí 5 minutos antes de cuando necesita la energía. Bueno, aquí lo que estamos en la etapa de la más largo plazo posible, ¿verdad? Lo que queremos es determinar la mejor mezcla, ¿cierto?, de tecnologías que queremos invertir ahora para alcanzar el gol de tener cero emisiones en 2050, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿será que eso es posible? La primera pregunta que aparece, ¿será que podemos llegar a cero emisiones con las tecnologías que, bueno, podemos pensar las que existen? Puede ser que el día de mañana aparezca una tecnología mágica, ¿verdad?, que resuelve todo el problema, pero no sabemos. Entonces, con lo que existe hoy día, ¿podemos llegar a cero emisiones? Otra pregunta, ¿cuál es el costo, verdad, de hacer eso? ¿Verdad? Como vamos a ver, esas cosas tienen su costo. De Eduardo, de hecho, mencionó en su charla el tema de los precios, ¿verdad? Que pueden fluctuar mucho. El otro tema es ver cómo sabemos lo que va a pasar en 2050, ¿verdad? O sea, eso estamos hablando de algo que está 30 años para adelante, ¿cierto? ¿Cómo sabemos lo que va a pasar en ese momento? Y bueno, ¿y dónde están los datos? Bueno, aquí Eduardo ya comentó bastante el tema de los datos, ¿verdad? De dónde vienen, ¿verdad? Datos del coordinador, datos ¿verdad?, climáticos, pero existen muchos datos. Entonces, ese es el tema, ¿cierto? Entonces, pero lo que queremos, las preguntas que queremos responder ahora son estas, ¿verdad? ¿Es posible
cuánto cuesta y cómo lidiar con la incertidumbre, ¿verdad? De que no sabemos lo que va a pasar en 2050. Bueno, entonces aquí vale la pena mencionar que eso obviamente es un problema que ha sido muy estudiado, ¿cierto? O sea, como mencionaba, el tema de la necesidad de reducción de CO2 es un problema global, ¿verdad? Entonces todos los países están preocupados con ese tema y por lo mismo entonces aquí hay un conjunto, hay mucho esfuerzo en varias partes del mundo, ¿cierto? De proveer modelos que puedan hacer eso, ¿verdad? Que puedan hacer una planificación energética que tenga como objetivo bajar, reducir las emisiones de CO2. Entonces aquí vemos un conjunto de modelos, pueden ver, aquí hay más, aquí lo puse quizá los más recientes, tenemos aquí, pueden ver que todos ellos son 2019, 2016, 2021, son trabajos bastante nuevos, algunos empezaron hace más tiempo, pero ya fueron cada vez mejorando a lo largo del tiempo. Y vemos aquí que los objetivos, por lo general, bajar las emisiones, y hay una diferencia acá, ¿cierto? Muchas veces esos modelos son para países específicos, por ejemplo, aquí está para Canadá, este para Francia, ¿cierto? Aquí uno para Holanda, y también cambia de acuerdo al sector. Hay unos que son enfocados solamente en el sector eléctrico, otros son multisectores. ¿Cierto? Aquí yo destaqué en rojo el modelo ETEM Chile, que es el modelo que estamos trabajando nosotros en ese proyecto. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de ese modelo en más detalle, pero aquí es un poco ahí la contribución de ese modelo que se enfoca en el caso chileno. Bueno, entonces justamente hablemos un poco más de este modelo, ¿cierto? Entonces la idea es mirar la evolución, ¿cierto? Del sector energético, ¿cierto? Entre hasta el año 2050, ¿cierto? ¿Por qué 2050? Bueno, se ve un horizonte que es suficientemente largo, pero no muy largo, porque si uno pusiera 2100, ya es demasiada incertidumbre, ¿verdad? Es muy difícil predecir lo que va a pasar en 80 años más. Entonces, normalmente esos modelos trabajan en periodos como a 2050. Bueno, claro que hacer un modelo de ese tipo, ¿verdad? Que está mirando a un horizonte tan largo de tiempo, no es posible trabajar con la red completa. Lo que vimos en la charla de Eduardo, por ejemplo, cuando él mencionaba que trabajaba con las 200, había 200 nodos en la red, ¿cierto? Eso se puede hacer cuando uno está haciendo un modelo más localizado. En ese caso, por ejemplo, el modelo de despacho, ¿cierto? Ahí sí uno puede determinar cómo genera la energía, ¿verdad? Desde cada planta. Pero aquí estamos hablando de un modelo que es de largo plazo, un modelo de 30 años, ¿cierto? Entonces no hay manera de considerar la red completa, sería un modelo de optimización demasiado grande. Entonces lo que se hace típicamente en esos casos es agregar elementos de la red, ¿verdad? De manera a crear una red más chica, que ahí sí se puede analizar con modelo de optimización. En particular, lo que se hace en el modelo ETEM es agregar la red en 9 nodos de transmisión. Recuerda que en lo original son como 200 y tanto, lo que mencionaba Eduardo en su charla, ¿cierto? Pero nosotros vamos a agregar a 9 nodos y 8 líneas de transmisión, ¿cierto? Y considerando también 8 días típicos, ¿verdad? Algo que Eduardo mencionó mucho en su charla también fue el tema ese de los días típicos, que aquí es importante porque necesitamos hacer una planificación con días típicos por un periodo de 30 años, ¿cierto? Entonces no hay manera de considerar cada día del año individualmente, por eso es que se necesitan los días típicos. Entonces, essa red aqui é um mapa muito crudo, por assim dizer, certo? Aumentar um pouco o tamanho, pero lo que mostra é, aqui são as diferentes, vamos chamar de barras, certo? Cada nodo da rede. Aqui a parte norte do país, certo? Em Arica, Panacota, Tarapacá, certo? E aqui a parte sul, então aqui há uma rede que é o SING norte, outra rede é o SING centro, o SING sul, e assim por diante, certo? Cada uma é uma barra, o SING norte. Aqui é onde está a região metropolitana, certo? Santiago. Y aquí más al sur. Entonces, son casi como que corresponden a regiones del país, pero no exactamente, ¿verdad? El país tiene más que 9 regiones, pero más o menos corresponde a eso, ¿verdad? El norte, el centro y el sur. Y otra cosa, otro elemento del modelo es algo que expandimos recién con el trabajo justamente de Francisco Ferrada, fue agregar el sector de calefacción residencial y comercial al sector eléctrico.
¿ya? Entonces, expandimos el modelo para considerar la parte de calefacción también. Bueno, entonces, ¿cómo se ve ese modelo? Un modelo, aquí voy a poner una formulación simplificada, ¿verdad? Donde las restricciones está todo bastante agregado, ¿cierto? No vamos a poner el detalle de cada variable, cada restricción, no haría mucho sentido, pero de manera agregada, ¿cómo se ve ese modelo? ¿Verdad? Entonces, es un modelo donde hay dos tipos de variables. La variable, aquí vemos la variable X y la variable Y. X es la inversión que se hace en las tecnologías, ¿cierto? Y representa la operación, ¿cierto? Por ejemplo, cuánta energía se va a generar de esa tecnología, ¿verdad? Y el X es, bueno, cuánta capacidad yo voy a invertir, ¿verdad? Cuánto voy a instalar de esa capacidad para essa tecnologia. Então, são dois tipos de variáveis, X e Y, cada uma tem seu custo, certo? Aqui estão as restrições que são solamente para a inversão. Então, aqui temos restrições, por exemplo, de capacidade, podemos, não sei, restrições de potencial para cada tecnologia, enfim, restrições que têm que ver só com a parte das inversões, verdade? Incluso está a disponibilidade de cada tecnologia, verdade? Não pode ter uma quantidade infinita de verdade, de energia solar ou eólica, há limitações, certo? Então, isso entra cá. Depois estão algumas restrições que involucram tanto a variável de inversão como de operação, certo? Então, a variável de operação, por exemplo, faz o balance, verdade, entre a oferta e demanda, põe limites em quanta generação se pode haver. Bueno, então, há certo modelo, variações que podem considerar os que chamam as restrições de rampa, certo? Reservas também são muito importantes, porque as reservas aí têm que estar disponíveis em caso que não haja energia suficiente, particularmente a energia de fontes renováveis. Então, isso entra nessas restrições acá, que obviamente tem que involucrar a restrição de operação, tem que também involucrar a variável de inversão, porque, bueno, se não se invierte, se não há disponível essa tecnologia, não se pode operar, verdade? Então, são restrições que involucram as duas variáveis. E depois temos aqui, podemos ter restrições individuais para cada variável, isso queda mais ou menos genérico, já? Então, essa é a estrutura desse tipo de modelo, já? Então, dois tipos de variáveis e pode ser, em realidade, o que hacemos incluso é resolver uma versão linear. Há outras versões que consideram restrições, por exemplo, de integralidade para certas coisas. Nosotros lo que hacemos, resolvemos el modelo relajado, que es un modelo de programación lineal, ¿verdad? Que se puede resolver, son problemas bastante grandes, como pueden imaginar, pero sabemos que problemas lineales se pueden resolver muy eficientemente, ¿cierto? Aunque tengan, ¿verdad?, millones de variables y de restricciones, se puede resolver, hoy día se puede resolver bastante bien. Bueno, entonces, claro, es un modelo lineal para empezar, bueno, es solo un modelo lineal, ¿verdad? Claro, eso parece que es solo un modelo lineal, pero no es solamente, ¿verdad? O sea, una parte muy importante en ese tipo de trabajo es obtener los parámetros de ese modelo. ¿Cómo? Aquí, ¿verdad? Aquí tenemos esos coeficientes C, E, la matriz A, la matriz T. Bueno, el tema es de dónde sacar esa información, ¿verdad? Aquí, muchas veces, cuando uno tiene cursos de optimización, ¿verdad?, essa informação é toda dada, verdade? Uno tem um problema e aí ele dá toda a informação de los costos, verdade? E aí simplesmente uno tem que armar o modelo e resolver. Bueno, pero aqui há uma etapa importante que é como conseguir essa informação, verdade? Em problema real. E isso não é menor. Então, conseguir os valores desses parâmetros, verdade? Los costos, a demanda, da capacidade, isso requer muito trabalho, não é verdade? Esses dados, normalmente, nesse caso, por lo menos, ¿verdad?, de los problemas de energía, están dispersos, ¿verdad?, entre informes que se ve del gobierno, como vimos, por ejemplo, del Ministerio de Energía, incluso a veces empresas privadas tienen información también, publicaciones académicas, a gente que hace estudios, entonces uno puede aprovecharse de esos estudios anteriores. Entonces uno tiene que estar ahí constantemente buscando dónde está esa información y apoyarse en lo que está hecho, ¿verdad? La idea aquí es no reinventar la rueda, ¿verdad? Y cada vez que uno va a correr un modelo así, intentar obtener todos los datos sería imposible, ¿verdad? Entonces uno se apoya en lo que se ha hecho anteriormente.
Pero é um trabalho que buscar essa informação realmente não é menor, já? Bueno, y aquí conectando con la charla de Eduardo, ¿verdad? O sea, es muy importante para ese tipo de modelos construir esos perfiles horarios, ¿verdad? Porque para hacer esa planificación de largo plazo tenemos, como comentamos, ¿verdad? Necesitamos tener los días típicos, ¿cierto? Para decir, ok, esa es cómo se va a generar, esa va a ser la demanda y la generación de energía durante este año. Bueno, para tener una idea de cuánto se va a necesitar de energía en cada año, entonces como no podemos hacer la programación para todos los días del año, se usan los días típicos, ¿cierto? Y para eso entonces es necesario decir cómo determinar esos días típicos. Entonces la charla de Eduardo ilustró muy bien las dificultades que hay, ¿verdad? Los desafíos en determinar esos días típicos. Entonces aquí yo puse solo un ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, de la demanda de calor, ¿verdad? En la barra de SIC Centro, que es justamente la barra de la región metropolitana, ¿verdad? Y vemos que hay una diferencia de comportamiento no solo entre estaciones, ¿verdad? Como vemos acá, ¿verdad? Cada color es una estación, obviamente, vemos que en invierno se necesita mucho más calefacción. El eje vertical acá no cuenta mucho porque aquí simplemente estamos colocando de manera relativa, son porcentajes. Entonces, el valor absoluto no importa, lo que importa más aquí es la relación entre las curvas. ¿Okay? Entonces, vemos claro que en el invierno, obviamente, hay mucho más consumo de calor que en otras estaciones, lo que es obvio, ¿verdad? Porque es mucho más frío. Y también vemos que hay una diferencia entre el día de la semana y el fin de semana, ¿verdad? Entonces, de hecho, de ahí vemos por qué elegimos en ese modelo de TEM trabajar con 8 días típicos, justamente uno para cada estación y también diferenciando fin de semana de día de la semana, ¿cierto? Entonces, con eso podemos armar esos perfiles. Una vez que uno define el número de días típicos, podemos armar perfiles. Entonces, ahí la idea ahora incluso es mejorar ese proceso, conectando con lo que hacía, recién mencionaba Eduardo, ¿verdad? Haciendo con esos métodos de clustering y etcétera, para poder determinar los perfiles de demanda y de generación. Pero eso también es parte del trabajo para poder correr el modelo, ¿verdad? El modelo requiere como input esos perfiles de generación y demanda. Bueno, entonces veamos un poco de los resultados acá iniciales, ¿verdad? De este trabajo, ¿verdad? Entonces aquí lo que estamos, esos gráficos están mostrando es la actividad, o sea, pensamos que eso es la generación, ¿ya? De cada tecnología. Y aquí estamos considerando dos escenarios. Uno, el escenario se llama business as usual, o sea, el escenario si uno no hace nada, ¿cierto? Y aquí el escenario GCO2, donde uno impone una restricción de que no, realmente yo quiero llevar las emisiones a más bajo posible al año 2050. ¿Ya? Entonces aquí es como hacer tener una comparación benchmark, ¿cierto? Es decir, okay, ¿qué pasaría si uno no hiciera nada versus si uno toma ciertas medidas, ¿cierto? Entonces vemos las diferencias acá. Por ejemplo, no, hay algo que está en los dos modelos, si ustedes se fijan aquí, es essa energia acá é justamente carvão, certo? Isso vai a zero porque isso já é um compromisso do governo, verdade? O governo de Chile já se ha comprometido formalmente a retirar as plantas a carvão além de 2040, certo? Já é um compromisso que o país ha hecho. Então, por isso, aún o modelo business as usual considera que o carvão se vai além de 2040 a cero, ¿ya? Então, por isso é que isso vai a zero. Pero lo que pasa, en el modelo donde no hay una restricción de CO2, hay una tendencia mucho más a usar ese color, que es justamente el gas natural, ¿cierto? Aquí no salió el color. Bueno, se usa mucho más gas natural. A ver, creo que se congeló acá un segundo. Un segundito, creo que tengo que... Voy a dejar de compartir un segundo para poder... Ya, voy a compartir otra vez. Ahí está. Entonces, lo que yo comentaba, ¿verdad? Que aquí, en el escenario de business as usual, cuando salen las plantas de carvão, el modelo lo reemplaza por
el uso de gas natural, ¿cierto? Eso es el total de energía. Aquí podemos pensar que el primer gráfico, la primera fila, ¿cierto? Es un resumen de lo que pasa en la segunda y la tercera. La segunda es solamente el sector eléctrico y la tercera es el sector de demanda final, podemos pensar que es la calefacción, ¿cierto? Entonces, vemos aquí que particularmente se usa mucho gas natural para la calefacción, pero también para generar electricidad. Lo que no ocurre en la columna de la derecha, ¿cierto? En el escenario, en el modelo que impone las restricciones de CO2, vemos que ya no hay gas natural. Al año 2050, ¿cierto? Ya no hay gas natural acá y solamente hay energías que son renovables, ¿verdad? Uno ve aquí la eólica, la solar, ¿cierto? La hidro. Y también aparece aquí la leña, que la leña es una fuente renovable, ¿cierto? Para calefacción. La leña es muy utilizada en el sur de Chile. Sin embargo, aquí también hacemos una distinción entre la leña certificada y la no certificada, porque la leña certificada es mucho más eficiente, ¿verdad? Contamina mucho menos el aire en términos de, ¿verdad? No de CO2, sino de la contaminación por material particulado, que se llama, esa cosa que hace mal, ¿verdad? Causa problemas respiratorios, ¿cierto? Pero la leña certificada no tiene mucho menos contaminantes, entonces es mucho más eficiente, ¿cierto? Entonces, por eso es que el modelo entonces, sugiere mucho más el uso de la leña certificada y combinando, entonces, eso con la parte eléctrica. ¿Okay? Entonces, eso es una conclusión que sale inicial de ese tipo de análisis, ¿verdad? ¿Qué pasa con las emisiones? Efectivamente, ¿verdad? Aquí vemos que en el escenario business as usual hay una baja, ¿cierto? De las emisiones aquí por la retirada de las plantas a carbón, pero después se sube otra vez por justamente el uso del gas natural para compensar, ¿cierto? El aumento de demanda, porque aquí en ese escenario se supone un aumento de demanda en el futuro, entonces para compensar la falta de carbón, entonces hay más gas natural y eso hace con que suban las emisiones, de hecho. Entonces, ese es el escenario muy peligroso, ¿cierto? No queremos llegar a eso, dado que, considerando el contexto, lo que hemos visto, ¿verdad? Lo que menciona los informes de los científicos, etc. Bueno, pero el modelo con CO2 logra hacer lo que queríamos. Llega a cero emisiones en 2050, justamente por ese cambio de tecnologías que propone. Entonces, vemos aquí la diferencia, el sector comercial, el eléctrico, el residencial, ¿verdad? Hay una contribución inicial mayor del sector eléctrico y del sector residencial y eso baja, entonces, llegando a cero aquí a 2050. Entonces, se puede, ¿verdad? Está el tema también de la contaminación, como yo mencionaba, ¿verdad? Dado que estamos hablando aquí del uso de leña, pero la contaminación también se mantiene a niveles bastante aceptables, como muestra ese gráfico, ¿cierto? Justamente por el cambio de la salida de las plantas a carbón, que también contaminan mucho, ¿verdad? Material particulado. El tema de usar más energías limpias hace entonces con que eso llegue esa barra roja acá, son los niveles aceptables de contaminación. Y aquí estamos mirando justamente las ciudades del sur de Chile, ese gráfico en particular, una ciudad del sur de Chile donde hay mucha contaminación, y vemos que la concentración de material particulado diaria llega a niveles aceptables. Ese por uso también, por el tema de la recomendación de la leña certificada, que contamina mucho menos, ¿verdad? Y obviamente en el sur es donde está el mayor problema, en las otras regiones hay mucho menos problema. El sur, obviamente, por ser más frío, ¿verdad? Es justamente donde vemos más niveles más altos al principio, pero al final, ya para 2040, 2050, ya niveles de contaminación del aire mucho mejores. Entonces aquí son dos cosas distintas, ¿verdad? Importante separar lo que es CO2 versus lo que es la contaminación local del aire que causa problemas respiratorios. Bueno, entonces es posible lograr, ¿verdad? Lo que está diciendo el modelo se puede hacer. El tema es cuánto cuesta, ¿verdad? Entonces lo que estamos mostrando en ese gráfico es justamente el costo marginal. Recuerden que la charla de Eduardo mencionaba también el tema del costo marginal. En este caso, el costo marginal por tonelada de CO2. Entonces, ¿cuánto cuesta para el sistema, ¿cierto? Por cada tonelada extra de CO2 que bajamos, ¿cierto? Y aquí vemos que al principio es una bajada, el precio es pequeño, pero claro, cuando llegamos a 2050, para poder alcanzar cero emisiones,
el precio dispara, ¿verdad? Entonces aquí llegamos, eso está en miles de dólares, eso va a un precio como de $5.000 por tonelada, que es muchísimo, muchísimo más alto del precio actual. El precio actual, digamos que está aquí abajo, incluso está más bajo que eso. Que hoy día es como $20, $30 por tonelada, y eso iría a 5.000, ¿cierto? Entonces, hay un costo asociado, ¿verdad? ¿Y cómo se implementará eso? Bueno, será impuesto a carbono, hay distintas maneras que se está discutiendo de cómo hacer eso, pero essa conclusão incluso não é solamente nuestra, muitos informes da literatura de modelos similares, certo, chegaram à mesma conclusão, que para alcançar essas emissões, o preço do carbono vai subir muito, verdade? Isso se vai traduzir, como dizia, será implementado de distintas maneiras. Salvo que se usem outros métodos, verdade? Aí também podemos falar desses métodos, por exemplo, de captura de carbono, verdade? Que então permitem emissão de mais carbono, pero de alguma maneira capturando as distintas técnicas, verdade? E nesse modelo em particular não incluímos a técnica de captura de carbono, já? Pero é algo que se está desenvolvendo e possivelmente vai ser cada vez mais desenvolvido para o futuro. Bueno, entonces ahora queremos hablar un poco de las extensiones de ese modelo inicial, ¿verdad? Entonces, los resultados que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Que yo presenté, tienen que ver con, son en base a un modelo determinista, ¿cierto? Que asume una evolución particular de los costos y de la demanda. Eso en base a lo que se llama el escenario C del PELP, ¿verdad? Que el PELP es ese modelo de planificación energética del Ministerio de Energía. E eles definem um conjunto de cenários, nós trabalhamos com um cenário intermédio desse modelo, certo? E isso foi o que usamos para a análise que he mostrado até o momento. Bueno, mas na realidade não sabemos como o sistema vai evolucionar, verdade? Isso, tomamos esse cenário como um parâmetro, mas em realidade não sabemos qual vai ser o cenário que ocorre, certo? Então, o que necessitamos acá? Isso sugere que seria melhor, ¿verdad? Entonces, una extensión que queremos hacer ahora es justamente usar el modelo de optimización estocástica, que puede tomar en cuenta que hay múltiples escenarios de incertidumbre y hay probabilidades asociadas a esos escenarios. Eso es lo que hace, ¿verdad? El modelo de optimización estocástica en general es eso lo que hace. Optimiza tomando en cuenta que existen muchas posibilidades de incertidumbre, existen varias posibilidades de incertidumbre y hay probabilidades. Entonces, ¿cómo quedaría el modelo? Entonces, recuerden que ese era el modelo original, ¿cierto? Donde teníamos el modelo determinista, ¿verdad? Nosotros discutimos ese modelo, ¿verdad? Las variables de inversión, de operación, ¿cierto? Las restricciones. Bueno, ahora, cambiando con el modelo estocástico, quedaría algo así, ¿verdad? Uno minimiza la variable, eso es lo que se llama la variable de primera etapa, porque eso es lo que decidimos ahora, ¿cierto? La inversión hay que definir ahora, pero la operación es futura. La operación, uno opera el sistema después que observa toda la incertidumbre. Por eso que eso aparece ahora en esa función que depende de un parámetro xi, que es el vector de esos componentes, ¿verdad? Entonces, esa variable, la variable de segunda etapa, o sea, decidimos essa variável depois de observar a incertidumbre. Esse é o coeficiente dessa variável. Então, também a incertidumbre acá, pode haver incertidumbre acá e pode haver incertidumbre acá, certo? Por exemplo, isso seria a demanda, a incertidumbre na demanda, certo? Então, esse parâmetro que se representa toda essa incertidumbre, ¿verdad? Tanto de custo, de demanda. Então, claro, essa função agora é uma variável aleatória, certo? Porque depende de incertidumbre. Então, por isso é que o modelo busca minimizar o custo de primeira etapa mais o custo esperado da segunda etapa, o valor promédio de los custos de segunda etapa. ¿Ya? E isso se representa dessa maneira, um valor, um CX, certo? Mais o valor esperado dessa função, com as restrições da primeira etapa. Então, esse é um modelo, isso é uma formulação bastante já conhecida, verdade? O problema de 2 etapas, e que se pode resolver de maneira eficiente. Pero vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, con eso pudimos ya hacer una solución inicial del modelo estocástico. Lo que hicimos fue considerar un problema de pocos escenarios. Estos son los escenarios, de hecho, que nos da el PELP. ¿Okay? Nos da 5 escenarios posibles. Recordemos que yo les comenté que estaba trabajando con el escenario C,
¿cierto? Que era el escenario de un escenario promedio. Entonces aquí tenemos varios factores, ¿verdad? La disposición social de proyectos, qué pasa con la demanda, va a ser baja, alta, media, qué pasa con el cambio de almacenamiento de baterías, va a ser alto, bajo, etc. Entonces son escenarios que plantea, ¿verdad? Y obviamente podían trabajar cada uno de esos factores individualmente, pero eso aumentaría mucho el tamaño del problema. Entonces lo que hace el PELP trabaja con escenarios agregados, de cierta manera, ¿cierto? El precio de combustibles fósiles, ¿qué va a pasar? ¿Va a subir o va a bajar? Entonces, para mostrar aquí lo que sale, ¿verdad? En ese modelo estocástico son cosas de ese tipo, ¿verdad? Por ejemplo, vemos aquí essa coluna é o modelo determinista e esse é o modelo estocástico, certo? E aqui para cada ano. Nós vemos que há diferença. Por exemplo, o modelo estocástico decide começar a invertir já desde 2025. As inversões são distintas. Vemos aqui que as inversões são distintas, certo? Aqui também vemos uma diferença clara das inversões, da quantidade de inversões, de onde se invierte. Então, quando uno usa o modelo estocástico, efetivamente cambia a planificação, porque agora uno não está assumindo não tem uma bola de cristal, certo? Que vá para um cenário específico, senão que está considerando múltiplos cenários. Também nas linhas de transmissão, vemos aqui o modelo determinista, há diferença muito grande entre o que inverte o modelo determinista e o modelo estocástico. De hecho, por exemplo, aqui em 2025, o modelo estocástico recomenda invertir muito em la linha de transmissão número 6, bueno, que es justamente lo que comentaba Eduardo en su charla, que es la línea que conecta el sector centro del país con el sur. Recuerdan que él mencionaba ahí la parte del sector de los vilos que quedaba colapsado, ¿verdad? Porque había exceso, había poca capacidad. Bueno, el modelo acá está justamente recomendando invertir más en transmisión en ese sector, ¿cierto? Particularmente el modelo estocástico recomienda invertir temprano, ¿verdad? En 2025. El modelo determinista lo hace, pero más tarde. Entonces vemos que hay diferencias, ¿cierto? Cuando uno hace una planificación que tome en cuenta la incertidumbre, hay bastante diferencias en las decisiones que se toman. Rápidamente quiero comentar aquí sobre los últimos 5 minutos cómo lidiar con perdón, las probabilidades, ¿verdad? Nosotros en lo que hicimos acá, asumimos que teníamos 5 escenarios, cada uno con la misma probabilidad. Bueno, pero ¿por qué es eso? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos por qué tomar la probabilidad igual? ¿Por qué no asumir que un escenario es más probable que el otro? ¿Cómo hacer eso? ¿Verdad? Entonces, ¿será que deberíamos usar probabilidades distintas? Si no, ¿cuáles probabilidades? ¿Cierto? Entonces, para eso existe, ¿verdad? Aquí voy a hablar muy rápidamente, ¿verdad? Es un tema más técnico, entonces voy a hablar así muy por encima. É um tipo de modelos que se chama modelos que são robustos respecto à distribuição, que a ideia é que uno não trabalha solamente com uma probabilidade, senão trabalha com um conjunto de probabilidades, ¿verdad? Então, isso uno busca proteger-se contra o pior caso, a pior distribuição de todas, ¿verdad? Então, uno quedaria, en realidad, com uma formulação desse tipo, ¿verdad? Em vez de ter minimizar o valor esperado, o C, mais o valor esperado da segunda etapa, como vimos, uno va a minimizar la función más el peor caso, ¿cierto? El peor valor esperado entre todas las distribuciones en ese conjunto. ¿Ok? Entonces, ese es un modelo que es robusto respecto a la distribución. Ese tipo de modelos se puede resolver, ¿verdad? Hay mucho en la literatura, ¿verdad? De cómo elegir ese tipo de conjunto, cómo resolver el problema. Eso ya está en la literatura. No voy a entrar en el detalle, en detalle acá, ¿verdad? Solo mencionar que son típicamente lo que se hace tomar una distribución, lo que se llama la distribución nominal, y considerar una métrica. Entonces, como decir que hace como uno tiene una distribución, ¿verdad? Que uno, por ejemplo, puede ser la uniforme, y trabaja con una vecindad de esa distribución. O sea, todas las distribuciones de probabilidad que están cercanas a esa bajo alguna métrica. Bueno, ¿cuál métrica? Hay muchas maneras de medir métricas, ¿verdad? Aquí yo menciono algunas, eso, ¿verdad? Algo que está muy desarrollado en la literatura, son maneras de medir la distancia entre dos probabilidades.
Bueno, para el caso particular de alguna dessas distâncias, em particular a distância Wasserstein, que se chama acá, se pode resolver esse problema que aparece acá, certo? Esse problema que parece um problema difícil, verdade? Que tem um mínimo de um máximo, se pode resolver de uma maneira eficiente, ok? Mirando formulações duales, etc., verdade? Sem entrar em detalhe, mas se pode resolver. E por último, só para mencionar, vou saltar essa parte, só para mencionar a outra extensão, verdade? Isso tudo é sobre a métrica, passar a um modelo de multi-etapa, verdade? Então, o que discutimos até o momento foi um modelo de 2 etapas, certo? Tomar a decisão, observar a incertidumbre e tomar uma decisão corretiva. Bueno, essa mesma ideia se pode extender a múltiplas etapas. Uno toma uma decisão, observa a incertidumbre, toma outra decisão, observa a incertidumbre, toma outra decisão, observa a incertidumbre e assim por diante. Uno pode pensar que tomou uma decisão, por exemplo, a cada ano ou a cada 5 anos, em nosso contexto, certo? Pero a ideia é que uno pode adaptar a decisão a lo que vai observando ao longo do tempo. E isso é o que se chama um modelo estocástico multietapa, ok? Então, outra vez aparece as perguntas, ¿verdad? Como formular, como resolver esse tipo de modelo. Bem, isso também se pode fazer. Há muita literatura a respeito. Se pode formular o modelo. Aqui vemos que é uma formulação mais complicada, mas tem o mesmo espírito do anterior, é uma formulação como recursiva, verdade? Onde uno minimiza o custo atual mais o custo futuro, certo? E esse custo futuro então é uma função recursiva que vai minimizar, verdade? Então, no período 1, uno minimiza a função do período 2. A função do período 2 depende do período 3. A função do período 3 depende do período 4. Esse por delante, verdade? Então, esse tipo de formulação recursiva é muito comum e permite que se resolva o problema de maneira eficiente. Claro que são problemas bastante desafiantes por seu tamanho, pero se pode, verdade? É possível resolver esse problema bajo certos supostos. Se pode fazer. Então, parte do que estamos fazendo agora em el projeto é justamente começar a incorporar essas extensões ao modelo que eu lhe apresentei anteriormente, verdade? Para o qual incluso já temos resultados numéricos, o que eu lhe mostrei, mas agora queremos extender, verdade? Com essa extensão estocástica, possivelmente considerar a ambiguidade de distribuições, a formulação como múltipla etapa e etc. Então, para terminar, vou saltar essa parte acá também, só como conclusão, verdade? A realidade do câmbio climático requer realmente, verdade, a transformação da matriz energética para chegar a ser emissões ou, bem, emissões netas, que é com a captura de carbono, como ele comentava, pero é uma realidade e isso tem que passar. Há que chegar a ser emissões, verdade? Então, modelos para essas coisas existem, certo? Pero, como comentei anteriormente, há muito espaço para melhoras, verdade? Todo esse tema que comentamos agora, modelos estocásticos, multietapa e etc. Muita coisa que se pode melhorar. Em particular, essas extensões que mencionei, verdade? Que são desafiantes por várias razões, verdade? Incluso coisas como, bem, como se define, se uno está fazendo algo a largo do tempo, como definir um cenário, verdade? Como vimos, os cenários del PELP eram fijos, verdade? O custo vai subir ou vai baixar, a demanda vai subir ou vai baixar. Pero como aquilo que necessitamos é como evolucionam esses cenários a largo do tempo. Isso também é muito desafiante. Temos um aluno de doutorado trabalhando nesse problema. E algo também já, coisa incluso mais para o lado metodológico, verdade? Que são coisas interessantes, é como combinar, verdade? Essa metodologia que é de robusta respeito à distribuição com a metodologia de multietapa, verdade? Isso também é algo que é super novedoso, incluso do ponto de vista metodológico, vai mais allá do problema de energia. Há algumas coisas hechas na literatura, pero igual é um problema bastante desafiante. Assim que, bueno, com isso termino la charla. Muchas gracias. Entonces, tal como hicimos en las otras charlas, se abre el espacio para preguntas de ustedes. ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Todo bien? Pablo. Hola, profe, muchas gracias por la charla.
una pregunta muy del tema escenarios a la hora de trabajarlo estocásticamente. En estos escenarios, independiente de si son, comillas, buenos o malos, se busca especificar las regulaciones que se están poniendo en vigencia por el Ministerio, por ejemplo, en Chile, ya sea a tal año, sí o sí se van a cerrar todas las plantas de carbón. O a tal año... Bueno, en el caso particular da planta de carvão, já nem sequer consideramos um cenário estocástico. Isso já entrou como uma restrição do modelo diretamente. E como comentava, é um compromisso que já hizo o governo, certo? De cerrar essas plantas a carvão. Então, isso já entra como decisão. Pero, sin embargo, tomando tu pergunta, recuerda que quando definimos os cenários, usamos, por ejemplo, la información del PELP, ¿cierto? Y esa información del PELP, claramente, eso es algo que incluso nos da información que el PELP es del Ministerio de Energía. Entonces, en esos escenarios, ¿verdad? Del PELP, claramente ya están incorporadas todas las a regulamentación, por así decir, ¿verdad? De lo que se planea hacer en ese contexto. Ya están incorporados en esos escenarios. Pero claro, si vamos a definir otros escenarios y queremos ir más allá de 5 escenarios, porque queremos hacer una planificación más extensa, que incluso tome escenarios conectando lo que mencionaba Eduardo en su charla, ¿verdad? Mirando los escenarios de clima directamente, porque tenemos datos del Centro de Resistencia del Clima de la Universidad de Chile, pues tenemos muchos datos, ¿verdad? De evolución de atmosférica y cómo va a impactar, ¿verdad? La generación solar y eólica. Claro, si queremos considerar esos escenarios, vamos a tener que juntar también con algún tipo, incorporar eventuales reglas que existan al respecto, o decisiones que ya hayan sido hechas respecto a medidas futuras. Muchas gracias, profe.